Telecafé presenta Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Una luz en el sendero. Hoy tenemos la segunda parte de este viaje por la Sagrada Escritura con el Padre John Edwin Arias Salzate. La Biblia no solo tiene un pasado, al mismo tiempo viene desde la eternidad de Dios. Es una palabra humana, pero también es una palabra divina, una palabra eterna, pero también siempre contemporánea. Su interpretación es fundamental, ya que nos permite descubrir el sentido expresado por los autores y redactores, lo que nos permite tener acceso a la significación de la Biblia tal como hoy la tenemos. Padre Edwin, muy buenas noches. Muy buenas noches, Padre Pacho, muy buenas noches a quienes nos acompañan desde sus hogares. Hoy tenemos esta maravillosa oportunidad de viajar por el mundo de la Sagrada Escritura. Esa disposición canónica de la Sagrada Escritura, ¿por qué no nos explica un poco antes de adentrarnos en este viaje por el Antiguo Testamento? Muy bien, Padre. La Sagrada Escritura tiene disposición canónica diversa en sus comunidades. Pensemos nosotros, por ejemplo, la organización canónica que tiene la Sagrada Escritura del mundo judío. Los judíos dividen su Sagrada Escritura y lo expresan a través de una sigla, Tanaj, la Torá, que sería nuestro Pentateuco, los Nebijim, que sería el bloque profético, y los Ketubim, que serían los escritos. Cada comunidad, cuando estoy hablando de disposición canónica, estoy hablando de lo que cada comunidad reconoce como textos inspirados, los que hacen parte del canon y que ellos perciben como comunidad como palabra de Dios. Entonces decíamos que los judíos tienen esta Tanaj, el Pentateuco, los profetas y los escritos, y empiezan por el libro del Génesis y terminan en el libro de las Crónicas. Ahí termina la Sagrada Escritura del mundo judío. ¿Y por qué en las Crónicas? Porque las Crónicas hace una síntesis de toda la experiencia de fe de ellos y los deja en la esperanza de la llegada de un Mesías que les reconstruya la ciudad santa. Hay otra disposición canónica, que es la del mundo griego, el famoso canon alejandrino. De pronto hemos escuchado hablar de la Biblia de los 70, que es la versión griega de la Sagrada Escritura. Allí vemos también una disposición canónica particular, donde se introducen unos textos que hacen parte de la mentalidad de los griegos, que proyectan a los creyentes también a la esperada mesiánica, pero introduciendo una perspectiva de carácter un poco más apocalíptico. Y estaría la disposición canónica de nosotros como cristianos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esa disposición desde el Génesis hasta el Apocalipsis tiene una orientación de historia de la salvación y una clave interpretativa: Jesucristo. La carta a los Hebreos lo dice: de muchas maneras nos habló el Señor a través de los tiempos, pero ahora en la plenitud nos ha hablado a través del Hijo. Empecemos con esa lectura canónica, Padre John Edwin, que es la suposición del texto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, percibiéndola todo este recorrido como historia de la salvación. Iniciemos ese viaje por la Sagrada Escritura con ese primer testamento, hablando de esa prehistoria, que son como esos primeros 11 capítulos del Génesis. Muy bien. Padre Pacho utilizó ahí una expresión que me gustó: primer testamento. Es alguno de los enfoques que utilizan algunos biblistas en la actualidad. Otros prefieren hablar, como lo hemos hecho tradicionalmente, de antiguo y nuevo. A mí me gusta eso de primero y segundo testamento, porque a veces tenemos la tentación de pensar que porque es antiguo podemos hacer proceso de descalificación. Eso que usted está diciendo es del Antiguo Testamento, o eso pertenecía al Antiguo Testamento. Y se nos olvida que esto es una historia de salvación que va totalmente conectada.
y que lo que nuestro Padre Eterno manifestó en el Antiguo Testamento llegó a la experiencia de su plenitud en el Nuevo en su Hijo, pero la historia venía toda en camino. Me gusta hablar de Primero y Segundo Testamento porque lo vería yo como las dos partes de una película que es una saga. Yo no sé, padre, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ir a ver una película y no estamos viendo la parte 2. Usted entra a verse la parte 2 y puede tener una gran producción y uno la aprovecha, pero usted tiene al lado a alguien que se vio la parte 1. Y aunque usted se sorprenda, el que se vio la parte 1 tiene otra experiencia. Él dice, hoy apareció este personaje que no había visto, o yo creí que ese se había muerto, mira, no había pasado eso. Tiene una cantidad de herramientas que le ayudan a disfrutar más la 2. Yo creo que eso pasa con la Sagrada Escritura. Hay que conocer bien la parte 1 para disfrutar más la 2, que sería el Nuevo Testamento. Retornando a la pregunta, usted hablaba de la prehistoria. Partimos del libro del Génesis, que hace parte del primer bloque, que es el Pentateuco. Los 11 primeros capítulos son considerados como prehistoria. Y lo que se hace en esos primeros 11 capítulos, donde está la creación, donde está el origen del hombre, donde está el origen del pecado, donde está el origen de las ciudades, donde está el origen de los conflictos humanos, donde está el primer homicidio, esos 11 primeros capítulos responden a la pregunta por el origen, ¿de dónde venimos? Pero ojo, es una pregunta a la que se le responde a una comunidad creyente. Es el pueblo de Israel el que se hace esa pregunta. Y naturalmente verá en ese proceso prehistórico la intervención de Dios que ha dado origen a todos los acontecimientos. Responde a las preguntas más antiguas de quiénes somos, dónde estamos, pero su preocupación fundamental, padre John Edwin, es mostrar que fuimos creados, no cómo fuimos creados, porque es que a veces queremos ir al texto desde una realidad científica o sociológica y no nos quiere dar una respuesta distinta a la de la fe. Así es, padre. Cuando el pueblo de Israel vivió el acontecimiento del exilio en el 586, tuvo una crisis terrible, porque fue como el derrumbamiento de las promesas. Cuando Dios se le manifiesta a Abraham en el capítulo 12 del Génesis, traza unas promesas, dice que le va a dar tierra, que le va a dar bendición, que le va a dar descendencia. Y cuando el pueblo va al exilio a Babilonia, pierde la tierra, pierde como la bendición, vive en el abandono de Dios, y entonces ven como una ruptura. Y dicen, ¿qué pasó? Se rompió el vínculo, el pacto. Nosotros, el pueblo judío siempre veía como el inicio de su historia con Abraham. Ese era como el inicio. Pero cuando ven esa ruptura, ellos dicen, no, Dios, porque Dios luego los saca de esa situación y les permite retornar. Ellos creyeron que era el fin, pero no fue así, no fue el fin. Volvió a intervenir el Señor y reconstruyó el pueblo y lo restauró en su corazón. El pueblo entonces se pregunta, si esto no fue el fin, si aunque se vieron como afectadas las promesas, la historia continúa, la historia no inicia con Abraham, tiene que haber un origen mayor. Y entonces empiezan a preguntar por su origen, y ahí tenemos esos 11 primeros capítulos, donde, como lo decía usted, lo que se destaca de manera fundamental es la acción creadora del Señor. ¿En qué momento fue escrita esta prehistoria? Hay diferentes posiciones. Hay algunos enfoques que sostienen que estos escritos son muy antiguos y los ubicarían en el periodo antes de la invasión asiria, siglo IX. Hay otros autores, en cambio, que sostienen que la creación de estos textos es posterior al exilio. Es decir, nos estaríamos ubicando por allá en el siglo V antes de Cristo. Recuerdo uno de los autores que sostiene esa perspectiva, que ahora hace parte de la Comisión Bíblica Internacional, es decir, de la comisión formada por el Papa, que se llama Federico Giuntoli. Federico Giuntoli dice, la creación de la prehistoria es el resultado de la escritura de una casta sacerdotal, la casta que permaneció después del exilio de Babilonia. Bueno, nos gustaría quedarnos ahí en esos 11 primeros capítulos que son maravillosos, que nos hablan de por qué el hombre peca, por qué estamos aquí en esta realidad existencial, pero necesitamos seguir haciendo como este viaje por la Escritura, y entonces pasamos como a ese ciclo patriarcal
desde el capítulo 12 del Génesis hasta el capítulo 50. Después de esta experiencia de la prehistoria aparecen estos hombres denominados padres de la fe judía. Algunos los analizan desde la perspectiva de ciclos. Abraham, Isaac, Jacob y José. Todos manifestando la experiencia de la intervención de Dios, y diría yo desde una realidad bien particular. La experiencia de la vida, Dios es el dador de la vida. Y dos, la experiencia de la construcción de la fraternidad. Todas las mujeres de estos hombres eran estériles. Sara, Rebeca, Raquel, y se necesitó de la intervención de Dios para que surgiera la vida en lo más natural, que es dar a luz. Podríamos decir que es como la experiencia más natural, pero lo natural se convierte en sobrenatural. El pueblo tiene que comprender que la vida es acción del Señor, y eso se resalta en ese ciclo patriarcal. Se va consolidando la experiencia de un Dios que se relaciona. Él entra en relación con familias, la familia de Abraham, la familia de Isaac, de Jacob, de José. Entra a intervenir en una familia y ayuda a que en esas familias se vaya puliendo la experiencia de la fraternidad, porque había quedado herida, padre. Los primeros hermanos terminaron su relación en un fratricidio. Caín mató a Abel. Y entonces en el ciclo patriarcal esa relación de hermanos se va puliendo hasta que llega a un punto sublime en la historia de José. Recuerde que José fue vendido por sus hermanos. Esa historia está en Génesis del 37 al 50 para que nos motivemos a leerla. Fue vendido por sus hermanos, lo querían matar, pero un hermano intervino, Judá. Y él dijo, no, ¿cómo vamos a matar a nuestro hermano? Vendámoslo, parecía como querido. En realidad era una cuestión también dañina, porque lo estaba apartando de su familia. Pero mire que la fraternidad se pule, porque luego cuando José le dice que le traiga a Benjamín, que es otro de los hermanos que había permanecido con Jacob, Judá le responde, no, yo me quedo aquí, prefiero entregar mi vida a generarle la muerte a mi padre, porque quiere mucho a Benjamín. Y ahí la fraternidad se reconstruye, se restaura, porque José puede entrar en una experiencia de perdón y reconciliación con los hermanos. Entonces, dos elementos bellos de ese ciclo patriarcal. El Señor es el Dios de la vida. Y dos, es un Dios que entra en relación con la familia para establecer procesos bellos de hermandad. Yo le invito, Padre Edwin, para que vamos al primer receso de este segundo programa en un viaje por la Sagrada Escritura. Ya regresamos. Permíteme orar contigo. Permíteme orar contigo. Hablando de este ciclo patriarcal que habla usted con tanta pasión, me parece a mí que hay como tres conceptos teológicos ahí fundamentales, que son la bendición, la promesa y la alianza. Sí, son las experiencias con que se empieza a fundar la realidad relacional, el vínculo de Dios con el hombre. Es un Dios que bendice, es un Dios que establece pacto y es un Dios que da la posibilidad de que se extienda la generación, que era la manera como los judíos entendían su posibilidad de generar perspectiva de eternidad. Entonces es un Dios que se relaciona con el hombre para otorgarle cierto bienestar, pero sobre todo para acompañar su proceso de peregrinación humana. Sigamos en este viaje por la Sagrada Escritura, y es ese paso de la familia o del clan al pueblo del Éxodo. Esa reunión que hace Josué en Siquén, que en estos días hablábamos en las misas dominicales, de esas tribus que vienen con diferentes orígenes culturales, religiosos, étnicos. Yo le preguntaba a usted ahora, fuera del programa, cuando hablábamos de los pueblos del desierto, que a veces pensamos que es que el pueblo iba juntico ahí, pues ahí con Moisés. Esa realidad maravillosa que ofrece los desafíos de la tierra prometida. Después del ciclo patriarcal, nosotros tenemos la oportunidad de ver el paso de la familia o del clan a un pueblo. Cuando Israel se establece en Egipto, después de que desciende José y sus hermanos y su padre Jacob,
El pueblo empieza a extenderse y vive allí un periodo de 3, 4 siglos y se logra consolidar como un pueblo grande, el cumplimiento de una de las promesas, la descendencia, tan grande que el faraón en algún momento lo percibe como una amenaza, donde este pueblo se subleve, nos destruye y empieza a oprimirlo de manera terrible. En medio de esa experiencia de opresión interviene el Señor, suscita un gran caudillo que entiende muy bien los dos mundos, el mundo egipcio y el mundo hebreo, Moisés. Y este hombre llamado por el Señor empieza un proceso de peregrinación. El pueblo atraviesa el mar de las cañas y ahí ya Dios lo liberó. Hicieron ese canto hermoso de Éxodo 15, el cántico del mar. El Señor destruye al enemigo, que es Egipto, que representa todo el poder, y le permite al pueblo iniciar una peregrinación que se convierte en un camino de 40 años por el desierto. Una peregrinación larga. Es el tiempo que se requiere para que el pueblo tome conciencia de que son libres. Dios ya los había liberado cuando pasaron el mar, pero ellos necesitaban creérselo. Peregrinaban y aún se comportaban como esclavos. Pero ese éxodo de Egipto definitivamente fue el núcleo primitivo de la fe de Israel. Totalmente, siempre en todas las fiestas del pueblo de Israel, en todas las celebraciones, se actualizará esa peregrinación, porque allá descubrieron un Dios que es providente, allá descubrieron un Dios que es paciente, aceptaba las murmuraciones, las quejas, intervenía, como padre los trataba con ternura y con bondad, y finalmente los conduce hasta la tierra prometida, el tema que usted trataba de Josué. Estando en la tierra prometida, empiezan ellos la recepción de ese don. La tierra es un don, así lo muestra Josué, es un don. Distribuyen la tierra para todas las tribus, exceptuando la de Leví, cuya heredad es Dios, es una tribu sacerdotal, cuya heredad es el Señor. Distribuyen las tierras y asumen un gran desafío. ¿Cuál es el desafío? Sostener la experiencia monolátrica. ¿Qué quiere decir? Adorar un solo Dios. Dios se ha venido relacionando con ellos en la historia y quiere que ellos como pueblo comprendan que Él es su todo, así como ellos como pueblo son el todo para Él, en esa relación de amor íntimo. Entonces el pueblo tiene que combatir de manera concreta la idolatría, que sería lo contrario. Asumimos la experiencia de otros dioses que nos confunden y que no nos tratan con esta bondad salvífica del Dios que se nos está revelando. En este viaje, Padre Edwin, tan emocionante por la Sagrada Escritura, viene un momento muy importante que es el tema de la monarquía, después de la conquista del territorio de Canaán y de ese periodo de los jueces. Hablemos un poco sobre esto. En el libro de los jueces hay una frase que se vuelve recurrente. El pueblo empieza a comportarse de manera desordenada y surge esta frase: cada uno hacía lo que le parecía porque no tenían un rey. Como que en el reclamo el reclamo del pueblo es tener un rey, porque ellos están viendo el comportamiento de los pueblos del entorno que tienen reyes. Inicialmente cuando ellos tienen esta petición, a Samuel no le parece esto bien, pero finalmente el Señor les dice: Samuel, tranquilo, yo les voy a dar un rey. Y surge la experiencia de estos reyes que tal vez nosotros recordamos bien: Saúl, el primer rey, David y Salomón. David es central, se convierte como en el rey modelo. ¿Tuvo pecados y dificultades? Sí, y la Sagrada Escritura nos los muestra. Falló por la experiencia de haber tomado la mujer de otro, que fue a Betsabé, la mujer de Urías. Falló por la experiencia de un censo, pero hay algo que se resalta de este hombre: era profundamente fiel al Señor. Cuando fallaba, volvía a Él. Pero no son los hombres los que lo eligen, es Dios por la unción quien elige el rey. Es el Señor el que los elige, aunque inicialmente Él no quería esta experiencia, porque el rey de Israel es Dios mismo, pero Él le suscita un monarca. Miren, un Dios que comprende las necesidades de su pueblo. Le suscita a este monarca y a través de los profetas, en ese caso Samuel, hace el proceso de la unción. Esta etapa de la monarquía, según la Sagrada Escritura, es extraordinaria, porque se llega a pasar de la experiencia de las tribus divididas, con un caudillo en cada tribu, a un líder que las logra gobernar todas. ¿Qué genera? El proceso de la unidad del pueblo. Diríamos nosotros, en David, una monarquía unificada, es decir, un gobierno unificado.
a nivel político, pero también a nivel religioso, porque en Jerusalén, en el sur de Israel, David construye su ciudad e inicia el proyecto que luego consolidará a su hijo Salomón, la construcción del templo, ese templo de Jerusalén donde habitará la gloria de Dios, que se convierte también en la oportunidad de una experiencia articuladora de todo el pueblo. Todos van allí a celebrar, a recordar sus momentos históricos y a renovar de manera continua el vínculo con el Señor. Pero indudablemente dentro de esta monarquía el momento de mayor plenitud de Israel fue con David. David es el rey modelo. De hecho, cuando se habla de la venida del Mesías prometido, se habla de un descendiente de David, de uno de los descendientes de su linaje. Y los reyes del sur a partir de David se les contemplaba como la presencia de Dios. Uno piensa en Josías, piensa en Ezequías. En este recorrido por la escritura, pues que es tan maravilloso, son muy importantes los exilios que vivió el pueblo. En este periodo encontramos como grandes profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías. Es un momento fundamental en esta historia de salvación. Yo pienso, Padre, que, y para todos los que nos están siguiendo en este programa, los exilios nos permiten articular 3 experiencias literarias: lo profético, lo sapiencial y el acontecimiento del exilio a nivel histórico como tal. 2 exilios fuertes se describen en la Sagrada Escritura: el exilio del Israel del norte por parte del imperio asirio con Sennacherib. Entra un emperador, invade la parte del norte porque Israel se había debilitado. Después de Salomón, que había logrado Salomón y David consolidar una monarquía unificada, según lo que nos narra la Escritura, después de Salomón el pueblo se divide. En el norte quedan 10 tribus y en el sur solo 2. Arriba queda gobernando Jeroboam y al sur el hijo de Salomón, Roboam. Ustedes saben que todo reino dividido, toda familia dividida, toda empresa dividida se vuelve vulnerable. El pueblo se vuelve vulnerable, en el norte caen en idolatría, construyen los santuarios de Dan y de Betel, y entonces el emperador ve una oportunidad para atacar. Entra, invade, y en el 722 cae el reino del norte. Primer exilio. Luego, Babilonia, como imperio, también con el gran emperador Nabucodonosor, invade la parte del sur y ahí es donde se da lo catastrófico, la destrucción del templo de Jerusalén y la deportación. Nos queda un minuto, Padre John Edwin, para que motivemos para este tercer programa, donde vamos a, en este viaje de la Escritura, vamos a entrar al periodo del Imperio griego y romano y entramos ya al cristianismo. Un minuto para que motivemos para el próximo programa. Después de este recorrido de pinceladas por el Antiguo Testamento, el viaje continúa. Padre Pacho nos menciona 2 momentos muy importantes: la incidencia de Grecia y de Roma, que nos prepara a nosotros como cristianos para un gran acontecimiento, el que dividió la historia de la humanidad, la encarnación del Hijo de Dios, la experiencia de Jesús de Nazaret. Esa la percibiremos en las narraciones del Nuevo Testamento. Un viaje por la Sagrada Escritura. Los invitamos para el tercer programa el próximo martes 10 de la noche. Gracias por estar con nosotros, invitarlos este próximo domingo, 7 de la mañana, por Telecafé, la Santa Misa. Una feliz noche para todos. Una luz en el sendero. Una palabra de esperanza para un mundo necesitado de amor. Una luz en el sendero. Un cara a cara para vivir e iluminar la oscuridad de la vida de aquellos que amamos. Permíteme orar contigo. Presenta y dirige el Padre Pacho.